partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Contigo, María Corina Machado. María Corina. El momento llegó, Venezuela se unió, luchemos por la libertad. María Corina. Contigo estará, nadie la callará, luchando por la libertad. Vente que ha llegado el día. Dios nos bendiga. Como todos los martes, para mí es un enorme placer poder estar contigo aquí en RCR 750. Hoy vamos a tener un programa muy especial, información muy relevante sobre lo que está ocurriendo en el país y alrededor del mundo, y además en este momento lo que está pasando en la Asamblea Nacional de Venezuela. Arrancamos. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Ulitza Calla, y en la producción de nuestro programa, Justo Navarro, César Umbrío y María Alejandra Nogales. En los controles, César Arteaga, y pueden, por supuesto, comunicarse con nosotros por las redes de RCR, @RCR750, por las redes de 20 Venezuela en Twitter, y por supuesto por mi propia cuenta, @María Corina Ya. Vamos a arrancar de inmediato porque tenemos muchísima información y quise traer, no estaba previsto tener este contacto directo con el diputado Omar González en plena sesión de la Asamblea Nacional, pero están ocurriendo cosas muy relevantes para el país y la fracción 16 de julio hoy ha adoptado una posición muy firme en un tema que amerita que todos los ciudadanos estemos al tanto. Así que quiero dar la bienvenida, solo unos minutos que le estoy quitando al diputado Omar González desde su residencia en el estado de Anzoátegui. ¿Cómo estás, Omar? Buenas tardes, María Corina. En primer lugar, te felicito por ese pegajoso tema de identificación de tu programa y que efectivamente lo que estás hablando hoy ha sido un día de debate en la Asamblea Nacional muy importantes para el presente y el futuro del país. Arrancó con una ley, la discusión de un proyecto de ley de contrataciones para la recuperación de los activos de la República que están en el extranjero, a lo cual la fracción 16 de julio, que tengo el honor de coordinar en este momento, se negó rotundamente. Otras fracciones del llamado G4 que hacen vida activa en el Parlamento Nacional decidieron respaldar esta iniciativa y nosotros con sobradas razones decidimos negar nuestros votos para esta ley de contrataciones para la recuperación de activos de la República en el extranjero. Omar, explícanos cuáles son esas razones, porque habría gente que podría decir, bueno, pero ese dinero allí congelado y si el chavismo, el madurismo le vuelve a poner la mano. ¿Cuáles fueron los argumentos de la fracción 16 de julio para oponerse a que se apruebe esta ley de contrataciones para la protección de estos activos que fueron robados, que son de todos los venezolanos? Efectivamente, son varias las razones. La primera que deberíamos poner en relieve es que el gobierno interino de Juan Guaidó está allí con una misión fundamental, que es enfocarse en las estrategias que garanticen el cese de la usurpación, porque de allí debemos partir para la solución de los ingentes problemas del pueblo venezolano, de la tragedia que vive el pueblo venezolano. Por otro lado, esto de la recuperación de los activos, que son millonarios que se han repartido por el mundo entero en fondos a través de testaferros que se lo han robado al pueblo venezolano. Esto es una tarea del gobierno de transición una vez que salgan esta gente que ha destruido y ha saqueado el país. Además, María Corina, es bueno señalar que entre los objetivos en los que se debe enfocar y no distraerse este gobierno interino, este gobierno encargado, es la de conformación de las fuerzas institucionales, nacionales, internacionales, para alcanzar el objetivo fundamental, que es el cese de la usurpación. Es decir, ahora, Omar, perdón que te interrumpa, pero es que hay un tema muy delicado,
porque este proyecto de ley contempla que se pueden pagar comisiones a los contratistas, bien sea por servicios legales, financieros, de inteligencia financiera, de hasta 9% de los montos ahí protegidos. Es decir, si hay $1.000 millones en una cuenta que ya está protegida, bien sea porque la OFAC o alguna agencia del gobierno que reconoce al presidente Juan Guaidó como tal lo tiene ahí protegido, bueno, quienes vayan a proteger ahora, a buscar con base en esta ley, podrían recibir hasta el 9% de comisiones por esa gestión, que para muchos de estos casos es una gestión bastante sencilla. Explícanos la preocupación que esto, entiendo, ha generado dentro de la fracción y qué planteamientos han formulado ustedes en el seno de la Asamblea al respecto. Bueno, te diré que era más del 9%. Hasta hace poco ellos querían aprobar esto no como una ley, sino como un acuerdo. La fracción 16 de julio se opuso rotundamente a que un instrumento jurídicamente de poca relevancia, como un acuerdo, se aplique en una situación tan compleja y complicada como esto de la recuperación de activos. Y allí en ese acuerdo se estimulaba hasta 15%. Y efectivamente, como tú dices, hay dinero que están ubicados. Por ejemplo, en Portugal, en un banco, en el Novo, están 1.200 millones de dólares que están congelados allí. Entonces no puede venir un bufete o un consultor y ya que están identificados esos recursos y cobrar el 9, el 10. Yo creo que ni el 1 ni el 0, porque ese dinero le pertenece al pueblo venezolano. En Gran Bretaña, María Corina, para que tengas una idea, hay 1.800 millones de dólares congelados del pueblo venezolano. No puede venir alguien a hacer una operación allí de oficina y aspirar a obtener 9, 10, 15. Bueno, en este caso la ley establece un máximo del 9%. Creo que es mucho dinero. Pregunta. Esto hoy se sometió en otros paraísos fiscales hay dinero congelado, de manera que ese dinero no le pertenece a Infinidad, no le pertenece al pueblo venezolano, y mediante un nuevo gobierno eso va a ser necesario para la recuperación del país. Con una ejecución absolutamente transparente de cualquier proceso de contratación de servicios profesionales externos. Omar, esto se aprobó hoy en primera discusión. ¿Cuándo iría a segunda discusión? Bueno, depende cuando se convoque. Hay la posibilidad de que sea declarada materia de urgencia, y ahí se planteó ayer en la reunión de los jefes de fracción con la Junta Directiva la posibilidad de hacer una sesión el día jueves. Sin embargo, algunos diputados, incluso que aprobaron en primera discusión este instrumento, dijeron que es muy prematuro en 2 días llevar adelante la segunda y última discusión. Con todo respeto, Omar, como ciudadana uno se pregunta si el interinato tiene más de un año, ¿cuál es el apuro? ¿Por qué el empeño de imponer esta ley cuando hay serias dudas, no solamente por parte, en este caso, de los diputados de la fracción 16 de julio, sobre su pertinencia, sobre su oportunidad en este momento, pero en segundo lugar, cuando hay que decirlo, la opinión pública ha hecho señalamientos sobre los mecanismos que ha utilizado el gobierno interino para rendir cuentas en algunos temas que involucran transacciones financieras en estos meses, y es un momento en el cual hay que cuidar con muchísimo esmero la impresión que tenga el país sobre la realidad con la cual se manejan los recursos, porque allí es donde está, debo decirlo, para mí, la diferencia sustantiva con el régimen que enfrentamos, y es precisamente a nivel ético y a nivel de la corrupción que ha robado, que ha impregnado todas las operaciones de este régimen. Así que yo quiero felicitarte a ti como parte de la fracción 16 de julio. Creo que es una posición justa, oportuna y muy valiente, porque sé que fueron los únicos que plantearon con tanta firmeza oponerse a que esta ley se apruebe en este momento. Y yo invito a los ciudadanos venezolanos a que leamos, nos informemos
entendamos las implicaciones de este evento, de esta iniciativa, y contribuyamos a que se rectifique y que la Asamblea Nacional no proceda por la fuerza y de manera acelerada e inoportuna aprobar esta ley que generaría tanta preocupación y tantas dudas en la sociedad venezolana. Muchísimas gracias, Omar, y disculpa haberte quitado estos minutos así de última hora, pero creo que es un tema que amerita con enorme responsabilidad que la sociedad venezolana y los venezolanos aquí alrededor del mundo estemos al tanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Corina, y un saludo muy cordial a toda tu vasta audiencia. Gracias a ti, Omar. Bueno, amigos, vamos a estirar un poquito esta primera parte y quiero saber si allá en producción lograron ya poner en contacto y comunicarse con... ¿Está aquí? ¿Está ahí Adán? Ok, por favor, César, vamos a hacer una cosa, vamos a una breve pausa para tratar de conectarnos rápidamente con el presidente de Industria, Adán Celis. Vamos a una breve pausa y ya regresamos contigo. Digo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Amigos, de regreso contigo y vamos a tener una conversación con una persona a quien yo le tengo un enorme cariño de hace mucho tiempo. Nuestros padres fueron y siguen siendo, la verdad, Adán, grandes amigos, porque además el respeto era mutuo como visionarios, emprendedores y gente honorable. Y eso es lo que el país más necesita hoy, gente de bien, dedicada a invertir, a construir, a generar riqueza, oportunidades de empleo en el país. El socialismo ha tenido un efecto devastador, no solo con Chávez, fueron desde generaciones anteriores, donde se veía a quien emprendía, a quien montaba un negocio, un comerciante, un productor, un empresario, como si fuera un explotador. Y es todo lo contrario, quien ha explotado es el Estado, que se apropiaba de lo que generaba como riqueza en la sociedad, de los recursos del país, para controlarnos y tenernos de rodillas. Así funciona el socialismo aquí en todas partes del mundo. Ahora, obviamente, desde que llegó el chavismo al poder, esto se ha exacerbado, son miles y miles de empresas confiscadas, expropiadas, robadas, destruidas, controladas, pero quedan, y hay que decirlo, empresarios de pie, y que entienden que la labor de un empresario va mucho más allá que hacer plata para sus accionistas, que tiene que ver con sus empleados, con sus consumidores, con sus clientes y como la sociedad como un todo. Una empresa no puede ser exitosa si ella está bien, pero todo el entorno devastándose, como es el caso del país. Eso lo ha dicho con firmeza y claridad Adán Celis, presidente de Econindustria, miembro del Consejo Superior de la Universidad Metropolitana y una persona a quien estimo enormemente y le agradezco estos minutos. Adán, gracias por estar aquí y yo quisiera empezar diciéndote cuál es la situación del sector productivo nacional, más allá del sector industrial del cual tú representas. Bueno, de verdad, un placer estar contigo y por supuesto, mira, que más cariño que el que le tengo a tus padres, dos personas maravillosas. Tu papá, un gran empresario en Venezuela, un hombre honesto, correctísimo. Bueno, yo les digo por cariño, tío Enrique y tía Corina. Y tu mamá, una mujer siempre metida en todos los temas de educación del país y también una mujer extraordinaria. Y bueno, tú eres producto de ellos dos, ¿no? Así que no, sí, como tú me has dicho, estamos en una situación muy crítica todo el sector industrial del país, ¿no?
Llevamos 20 años de una política devastadora, de malas políticas económicas, que lo que han hecho es, te puedes imaginar, de unas 13.000 industrias que tenía el país, establecimientos industriales, hoy quedan menos de unas 2.600 y solo 2.200. Solo en el año 2019 se perdieron cerca de 400 establecimientos industriales. Es un tema terrible de no tener en vez de tener unas políticas económicas que busquen expandir la economía, atraer inversiones, tanto de extranjeras como de venezolanos, lo que buscan es una economía que se va comprimiendo cada día más por efecto de tener, imagínate, se tienen más de 130 leyes que lo que buscan es perseguir al empresariado, que buscan perseguir a ese que quiere montar un negocio nuevo, a esos emprendedores nuevos también. Entonces, son una cantidad de cosas que en vez de buscar reactivar una economía y tener una economía en la cual haya al final oportunidades para la gente, porque eso más allá de pensar que tienes unos empresarios montando unos negocios que por supuesto tiene todo el respeto del mundo, ¿no? Porque son sueños que se plasman, son sueños, ideas que van creciendo. Generación de riqueza. Claro, pero es lo que está atrás. Atrás de esos señores hay empleo. Hay familias. Hay productos hechos en Venezuela que generan valor al país, que se necesitan en los anaqueles, que generan movilidad en la economía. Esto de cambiar eso por una economía de puertos, una economía solamente dedicada a importar productos y que todos terminemos viviendo esta especie de economía de Nutella. Y a robar, porque ha sido el bachaqueo con la comida, ha sido el bachaqueo con todos los productos importados, como ahorita vemos el bachaqueo con la gasolina. Mira, yo quisiera que tú nos hicieras un paralelo rápido sobre cuáles han sido las reacciones de los gobiernos democráticos en el escenario, en el contexto de una pandemia, de cómo apoyar e incentivar el sector productivo para que no caiga y las economías en cada uno de estos países no se destruya, versus cómo se ha fortalecido, digamos, la persecución, en el caso venezolano, al sector que aún como héroes siguen produciendo, porque realmente es un esfuerzo heroico frente a un régimen comunista, socialista y criminal mantenerse aún en pie. Ahora, pero quisiera redondear la idea anterior, ¿no? Mira, yo te voy a decir algo, el pueblo venezolano ha cambiado muchísimo, los venezolanos han cambiado muchísimo en cuál es la percepción que tiene de sus empresarios. En la última encuesta que tiene Ceija, que nosotros mandamos a hacer un estudio de ver cuál era la impresión de los venezolanos, los invito a que entren a la página de Conindustria para que ustedes vean ese estudio realizado. Nosotros, Corina, hoy, después de la iglesia, después de los estudiantes, después de las universidades, somos el sector que genera más confianza, muy por encima de todos los otros demás sectores, la Asamblea Nacional, todos los políticos, el gobierno, los ministros, todo eso que está allá abajo. Nosotros los empresarios somos el mayor generador de confianza. Hoy en día, cuando tú hablas de controles de precios, cuando tú hablas de aumentos generales de sueldos y salarios, la gente tiene miedo, la gente lo recibe más bien sabiendo que son medidas equivocadas. La gente no quiere eso. Cuando hablan de controles de precios, automáticamente la gente sale desesperada a buscar los productos a última hora. ¿Y qué es lo que produce eso? Te produce desabastecimiento y caes en manos de lo que tú has dicho, de ese bachaquero. Esa es la imagen, señores, consulten, hay que hacer un llamado, consulten para que tú veas que lo que la gente ya está obstinada de todas esas medidas que en un pasado eran son medidas políticas. Eso es así, la gente está clarísima. Mira, la gente está clarísima y de hace mucho tiempo, y me parece bien bueno que ahora ustedes los empresarios también lo asuman, porque esto es algo que yo he encontrado en todo el país. Mira, tú a donde vayas, tú dices socialismo, mira, eso es como grita una grosería. La gente está hasta aquí. La gente no quiere saber más de controles, de intervenciones, porque al final eso jala a todo el mundo para abajo y iguala a todo el mundo en la pobreza. La gente quiere surgir con mérito, con excelencia, con calidad, con esfuerzo, con trabajo, y que sea una sociedad, no es donde el Estado rico y la gente pobre, sino al revés. La gente rica con el Estado a su servicio. Ese es el cambio que ha dado la sociedad venezolana. Y no lo estoy diciendo, no lo estamos diciendo los empresarios, eso es lo importante, no lo están diciendo tú, lo está diciendo cualquiera, lo dice una encuesta, y una encuesta hecha por un hombre como se llama Félix Ceija, que es respetado por todos los bandos, es un encuestador de primer orden, los venezolanos los que están diciendo yo quiero trabajar con mi sector privado, yo quiero que respeten a mi sector privado, yo quiero eso, yo quiero trabajar en una empresa privada porque una empresa privada tiene mejores condiciones salariales, me da más seguridad, estoy más resguardado. Eso lo dice la encuesta, no nosotros,
los venezolanos están pidiendo. O sea, que cuando se ataca al sector privado es como que se estuviera mordiendo uno mismo una mano. Así que se le hace un llamado a la gente, no solamente a lo que pueden venir. Yo estoy segura de eso. Este país cambió y por eso no es solo sacar a las mafias y los criminales, sino también cambiar las ideas que no funcionan. O sea, ese Estado que parte y reparte, que es dueño de todo eso, se acabó. Aquí tenemos que ir hacia un proceso de privatización amplia, ordenada, transparente, y eso sí, que el Estado se dedique a lo suyo, que haya Estado de Derecho, seguridad jurídica, que se estimule que toda la sociedad se pueda incorporar en una dinámica de producción, que haya los bienes públicos, seguridad, justicia, salud, educación, pero incluso en esas áreas, a través de las alianzas público-privadas. Eso es lo que el país quiere. Ahora mira, y para eso necesitamos empresarios de verdad, porque aquí hay muchos que tú sabes que están haciendo plata, pero a punta de privilegios y de tratos oscuros. No es el caso, Bueno, obviamente. Eso es otra cosa. Es correcto. Empresario, cuando tú le pones la palabra empresario a esos mercaderes, a esa gente que lo que está ahí es montando otras cosas, eso no son empresarios. El nombre empresario le queda grande, no hay que seguirlos llamando empresarios, hay que llamarlo otra cosa. Empresario es el que genera valor a la sociedad, genera valor a sus accionistas, genera valor a sus colaboradores, genera valor a sus proveedores, genera valor al entorno donde está. Ese es un empresario. Y lo hace de manera decente, de manera eficiente y de manera apegada a la ley. Es exactamente eso. Ahora mira, Adán, vamos a aterrizar un poquito donde estamos ahorita. Yo te hacía el planteamiento sobre el coronavirus, lo que ha generado en términos de afectar la economía de tantos países, pero que tú ves cómo se han reaccionado las democracias para estimular y proteger que no se destruya todo el valor y las cadenas de valor en las economías. Mientras que aquí en Venezuela ha pasado todo lo contrario. Podemos hacer esa comparación, cosas concretas que ustedes como empresarios están padeciendo hoy por parte de este régimen. Tuxagier, yo soy muy responsable en las cosas que decimos nosotros, y nosotros todo lo hacemos con estudio, lo hacemos bien cuidado. Yo creo que hay que separar en el análisis dos cosas. Vamos a separar el aspecto sanitario en la medida de las macro medidas. Yo creo que el gobierno tomó las medidas que tenía que tomar, que en muchos otros países hicieron. Estamos hablando de la macroeconomía, la macro de la gente en un primer momento en sus casas, de tratar de resguardar a aquella gente para que haya el menor contacto entre la gente. Eso se hizo. Hay otros países que imagino lo hicieron tarde. Creo que el gobierno atacó los temas de la pandemia, los temas sanitarios. En ese sentido fue responsable, porque hay que decir, vamos a decir las cosas como son. Ahora, eso no lo puedes dejar solo si tú no lo llevas junto con el aspecto económico. ¿Por qué? Porque tú puedes terminar saliendo bien de la pandemia, como estoy seguro que vamos a salir, porque todos los venezolanos somos solidarios, porque al final vamos a ser responsables, porque al final nosotros logramos hacer las cosas que salimos y vamos a salir de eso. Pero lo que podemos terminar es no con la pandemia del virus, con la pandemia del virus chino, sino terminar más bien con la pandemia del hambre. Entonces, en eso sí había una falta muy, muy importante de medidas de combinar las dos cosas, ¿no? Ya nosotros, por cierto, te digo, tuvimos una reunión ayer. Hacía 10 años que con Industria no lo invitaban a una reunión. Y bueno, nos invitaron, y hay que reconocer que fue respetuosa, Margarina. No es de esas atropellantes como habían antes, que iban los empresarios para allá, los atropellaban, sino la ministra de Comercio, puedo hablar por la ministra de Comercio, nos respetó, nos aceptó de una forma respetuosa, sin show, porque lo primero que a mí los circos de chiquito no me gustaban, Maracorina, porque no me gustaban los payasos. Entonces, yo ahorita, que soy más grandecito, no voy a ir a un circo y menos hacer yo de payaso, ¿no? Entonces eso dijeron, hoy llevamos 6 puntos críticos en este momento. Si quiere andar, tiene que, primero, eliminar la ley de precios justos. Es una ley que no tiene sentido en este país. Si no la están ni siquiera aplicando, entonces ¿para qué la tienen? Elimínala para crear confianza. Eliminar todos los temas del IVA. El IVA. Este es el único país del mundo donde el IVA te lo cobran por anticipado. O sea, señores, tiene que darle flujo de caja a las compañías. Entonces, agarre el IVA y lo desplaza. No es que, mira, te voy a aclarar, los empresarios pagamos impuestos. Nunca hemos dicho que no queremos pagar impuestos. Nosotros somos responsables de nuestras obligaciones tributarias. Pero, señor,
desplácelo unos mesecitos mientras se arregla el problema de la crisis. Luego, los temas de la gasolina. Mira, Maracorina, en este país puede faltar lo que tú quieras. En este país puede faltar, mira, comida, puede faltar agua, pero lo que no puede faltar es combustible. Nosotros vamos a cumplir casi 100 años de ser un país energético, productor y exportador de energía. Y que en este país no tengamos gas, no tengamos gasolina, no tengamos electricidad, es imperdonable. Ahí es donde está la demostración. Será imperdonable, pero está muy claro dónde está la responsabilidad, porque estos criminales que saquearon PDVSA, una capacidad de refinación que es de 1.3 millones de barriles diarios, y que no te vengan a decir que eso es culpa de las sanciones, porque tú tienes países como Irán, que está mandando gasolina y otras cosas para acá, o Siria, que también están sancionados, pero que producen gasolina. Entonces esto no tiene nada que ver con las sanciones, porque era un gran negocio. La demostración de que el modelo no sirve, la más palpable. Totalmente. Ahí es donde está la demostración de. Adicionalmente, también le dijimos, mira, aquí nosotros hemos trabajado un protocolo de apertura, porque están abriendo los negocios, porque usted puede decir, tú puedes mandar 100 decretos, pero el hambre, la necesidad de comprar los negocios va por encima. Totalmente. Entonces, organizado, vamos a hacerlo organizado. Recibieron nuestro protocolo muy bueno, que te lo voy a mandar, que también está en la página con Industria, donde se habla de una forma organizada de ir abriendo los negocios. Hay que abrirlo de forma organizada, pero entonces si no lo haces así, la gente lo va a abrir en forma desorganizada cuando entonces podemos volver acá en la pandemia. Hay que hacerlo organizado. Mire, señores, usted tiene un restaurante, usted va a abrir, y además tú tienes el aforo, ahí dice 100 personas, usted abre el restaurante con 50 personas, si usted tiene más lo multa. Y así va con todas las medidas, con sus protectores, con sus cosas, todo lo que tenga. Y las industrias nosotros ya lo estamos haciendo. Nosotros, por ejemplo, hemos reducido al mínimo las visitas externas a las plantas. ¿Ok? Nosotros, todo lo que es, pasan por túneles de desinfección, o algunos más informales que otros. Hay la distancia, hay todo eso para tomarlo en cuenta, pero el país tiene que seguir adelante. La gente tiene ahorro. Bueno, mira, nos quedan pocos minutos. Sí, es así, nos quedan pocos minutos. Yo quería, en primer lugar, hacerte un reconocimiento a ti y a toda la directiva de Colindustria. Creo que ustedes han tenido una gran valentía y conciencia ciudadana en los planteamientos que han formulado. Todo lo que tú estás planteando tendría sentido si tú estás enfrentando un régimen que, aún siendo autoritario, tendría algún interés por el bienestar de la población. Tú sabes muy bien lo que yo pienso, yo entiendo las restricciones que tú tienes por tu labor institucional, pero estamos enfrentando un sistema criminal que produjo esta devastación de manera intencional, de modo que yo creo que la respuesta que ustedes van a tener va a ser la misma que durante estos 20 años ha habido, y que además hace unos días se manifestó cuando fueron contra empresas como Coposa, como Polar, como otras que todavía siguen en pie y se les metieron adentro, y son procesos de robo, de atropello, de destrucción de valor. Entonces, mira, sí, como todo criminal tiene que ganar un día, 2 días, medio apaciguar la situación, veremos los resultados. Para mí, la única solución que hay para que pueda haber un sector industrial vigoroso y generación de empleo y de riqueza es saliendo de los criminales y de las mafias. Vístanse del color que se vistan, por cierto, y que no están solamente en el sector político, como tú muy bien sabes y tantas veces lo has advertido. Hay gente que está haciendo mucha plata con la destrucción y el dolor de los venezolanos. Pero el empresario de verdad es el que, como tú y como tantos de tus colegas y como hicieron nuestros padres, tuvieron la visión y la pasión por generar desarrollo, generación de empleo, de riqueza y bienestar para el país. Y ese es el ejemplo que hoy tenemos que resaltar, y por eso, nuevamente, mi respeto a ti, a todos los empresarios y productores de este país, comerciantes que siguen de pie, nuestro apoyo y mi seguridad de que vamos a sacar a estos criminales, pero también vamos a sacar esas ideas de que desde antes trajeron la pobreza y la dependencia a nuestro país. Pues nosotros nos debemos a la gente ahorita, ¿no? Tenemos que buscar la forma. La gente que nos está oyendo ahorita por este programa, Maracorina, está buscando soluciones. Necesita soluciones inmediatas. Nosotros tenemos que ir hasta donde sea para buscar, eso sí, con respeto y buscando y hablando nosotros y llevando nuestras ideas. Y las ideas que son al final no son las ideas de un grupo de industriales nada más que quieren tener, es las ideas que es para generar producción, para generar riqueza para la gente,
para generar trabajo, para qué es lo que están buscando esos venezolanos antes de irse, oportunidades en el país. Eso es lo que nosotros queremos dar. Pero por supuesto que no nos caemos al lazo. Y nosotros lo hemos dicho, nosotros hemos hablado de un gobierno de emergencia, de un gobierno que, oye, Corina, pero tienen que estar todos. Tenemos que estar ahí todos reflejados. Y en lado gente buena. Pero como siempre he hablado yo, tiene que venir la revolución de los buenos. Porque los buenos somos más en Venezuela. Tienen que estar todos. A veces somos, ¿sabes que somos apáticos? Estoy totalmente. Los buenos mira, y hay buenos rojitos, hay buenos verdes, hay buenos amarillos, hay buenos militares, hay buenos curas, hay buenos. Lo que no puede haber, Adán, es ni cómplices, ni narcotraficantes, ni terroristas, ni corruptos. Cero mafia. Ahí donde tiene que haber una línea roja o una línea negra muy clara, porque como tú dices, hay gente buena en todos los sectores, pero también hay gente que se ha aprovechado del saqueo del país y ahí es donde está la gran transformación. Cuando yo hablo de los buenos, esos no están en ese grupo. Claro, pero hay que decir. Son de los malos. Estoy hablando de la revolución de los buenos que los hay en todos los sectores del país, porque sí los hay. Hay un país buscando soluciones, María Corina, un país que está urgido, necesitado todos los días de que llegue una solución. Y ahí nosotros, los industriales de Venezuela, en términos general, todos los empresarios, queremos estar con los venezolanos. Y vamos a estar dando soluciones en lo que sabemos hacer, que no es otra cosa que generar empleo, generar productos de calidad para los venezolanos y al final generar valor a la sociedad. Ahí es donde vamos a estar los industriales. Te lo agradezco en el alma estos minutos, mucha fuerza. Los venezolanos y yo en particular confiamos en los trabajadores, en los empresarios de bien, como tú dices, y en que vamos a transformar este país, y todo este horror que hemos vivido pues va a servir de experiencia para no repetir tantos errores que generación tras generación trajeron esta debacle. Así que preparándonos para la Venezuela productiva que vamos a construir, aguanten allí que los necesitamos. 1.000.000 de gracias, Adán. Cuídate muchísimo. Y amigos, ahora de regreso vamos a hablar precisamente de esas soluciones, cómo salimos de este horror que hoy hay en Venezuela, este estado fallido, y cómo iniciamos un proceso de transición y reconstrucción del país. Vamos a una breve pausa y al regreso estaremos conversando con Alberto Ray. Gracias, Adán. Un beso. Cuídate mucho. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y estamos entrando en una parte medular de la discusión de hoy que yo sentí que era absolutamente prioritaria retomarla con una persona que con frecuencia consulto, que es Alberto Ray. Alberto es consultor en estrategia para la gestión de riesgo, escritor, conferencista e insisto, lo más importante, Alberto, guerrero del teclado. La gente ha encontrado en ti
un referente para entender que Carrizo es esto que estamos enfrentando en Venezuela. Este régimen inédito que está produciendo la disolución, la desintegración de Venezuela. Mira, Alberto, yo quería nada más hacer referencia a algunas cosas que han ocurrido en estos días que tienen el país conmocionado. Mira, en Carrizales, en Brisa de Oriente, en el estado Miranda, un niñito de 12 años se suicida y le deja una carta pidiéndole perdón a su mamá por el hambre que se está produciendo en su familia. Hace unos días vemos un caso que ha conmovido a toda la sociedad. Un niño de 12 años le dispara a su padre en la noche. El suicidio infantil, la prostitución infantil, el tráfico de órganos, o sea, es decir, estamos viendo, digamos, las manifestaciones de la crueldad absoluta. Y hay todavía gente que en un país que se deshace en todos los planos, sin instituciones, sin control territorial, se empeña en decir no, que aquí no hay Estado fallido, que no. Me recuerda a alguien que hace unos años decía, no tantos años, que aquí no se puede hablar de hambruna, que había que esperar que fueran ríos de gente largándose y huyendo del país. Cuando eso pasó no dijeron nada, ¿no? Entonces, ahora que estamos viendo prácticamente un conflicto armado en el país, ¿por qué hay gente que se niega y que además lo escribe duramente y dice que eso no está pasando en Venezuela? ¿Cuál es el objetivo detrás de eso? Gracias, María Corina, por la invitación de nuevo y la oportunidad de conversar estos temas que son duros, pero que nosotros no podemos partir de que nuestra gente, por mucha necesidad que está pasando y por muy difícil que sea la situación, no es consciente o que está bloqueada frente a una realidad. Todo lo contrario, yo creo que nosotros, como aquellos que tenemos un poquito más de posibilidad de ver esto de una manera distinta a la que la propaganda del régimen intenta presentarnos, tenemos una obligación moral, ciudadana, venezolana, de exponer hacia dónde se están moviendo las cosas. Sin ánimo de ser profetas ni del desastre, ni convertirnos en unos anunciadores de la guerra, ni de la violencia. Yo creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad de señalar que el camino que está siguiendo el país es un camino de Estado fallido. Definir a Venezuela como un Estado fallido no es difícil, para nada. Todos los indicadores, o prácticamente todos, nos ubican allí. Lo que pasa es que estas son definiciones a veces estáticas frente a realidades dinámicas. Claro, tú no podrías enumerar cuáles son esos principales indicadores para que los venezolanos digamos, ¿estamos ahí o no estamos reflejados en eso? Hay como tres grandes dimensiones de un Estado. La primera dimensión es su dimensión institucional y su Estado de Derecho. Digamos, los estados que tienen un gobierno constituido, que tienen unas leyes que se respetan, que tienen un sistema, una división de poderes, donde hay una democracia institucional, donde las instituciones más o menos siguen las reglas del juego. Eso, digamos, es la primera dimensión de un estado. Cuando eso está prácticamente, debe estar en los últimos lugares del mundo. Estamos en el último lugar del mundo, en ese sentido. En las últimas, digamos, mediciones y las organizaciones que se dedican a esto nos ubican en un sitio terrible, ¿no? O sea, peor que Siria, peor que Libia. Sí, estamos un poquito por debajo de Siria y estamos por debajo de Libia también. Quizás Sudán, Somalia están ahí con nosotros. El segundo indicador es el indicador de control territorial o dominio territorial del Estado. Es decir, la capacidad que tiene el Estado y sus instituciones de controlar soberanamente el territorio. En Venezuela ya hay una discusión de cuánto esto se mide en porcentaje de espacio territorial. Los indicadores, los más recientes, lo que dicen es que Venezuela tiene un control alrededor de un 70% de su espacio territorial. Pero esto es tan dinámico, y cuando nosotros vemos las realidades como las de Petare, la Cota 905 o el Estado Bolívar y el Estado Amazonas, te das cuenta que no es tan así. O el Estado Apure, o el Estado Barinas, o el Estado Táchira, o el Estado Zulia, o la costa de Paria. O sea, por favor, son todos territorios que están bajo el control de grupos criminales. Así como tú defines que la sociedad está como en un proceso de disolución, porque ante esta anomia
y vemos esta situación con los niños, vemos esta situación terrible con el empleo, con las madres, con el tema de la falta de alimentos, etcétera. Ese proceso de disolución también se da en el territorio. Cuando quien controla una frontera es la guerrilla o son los paramilitares o son las bandas criminales y la gente que vive allí le tiene que pagar a la guerrilla para poder transitar, tú dices, aquí no hay control del territorio. Totalmente. Y el Estado, los ganaderos en toda la sierra del Perijá, ¿quién manda? Por eso es media Venezuela, en el corazón, en Guárico. El Estado se ha ido como achicando, se va achicando desde las fronteras hacia el centro, y entonces vamos viendo, por eso es que una característica de los estados fallidos es que se atrincheran en las capitales o en las ciudades importantes. Lo hemos visto en otros casos, porque al final construyen como una especie de fortaleza que les sirve a los regímenes para dar la apariencia de control. Porque es que esto es otra dimensión. Bueno, déjame mencionarte la tercera dimensión del Estado fallido. Antes de pasar a la tercera, en ese indicador de control territorial, ¿cómo está Venezuela en comparación con esos otros países que son considerados estados fallidos? Sí, bueno, todavía no llegamos a las grandes ligas de lo fallido allí, porque hay países de África que están por debajo del 30% o por debajo del 40%. A nosotros todavía nos ubican alrededor del 65%, 70%, pero como estos son indicadores tan dinámicos, estoy seguro que si lo medimos dentro de unos meses, cada vez nos vamos a acercar más en esa dirección. Porque, oye, no se trata de que no exista control. Es que el Estado, en su proceso, y el régimen, en su proceso de mantener el poder, ha venido negociando el territorio para su sustento. Es decir, ha ido entregando el territorio porque... Claro, minero, por ejemplo. Totalmente. Entonces, cuando se entrega el territorio, tú entregas todo. Tú entregas la posibilidad de administrarlo, de cobrar por ese espacio e inclusive de hacer operaciones ilícitas desde esos espacios. Y bueno, ni hablar lo que es garantizar la movilidad. Por eso tenemos el país... Es decir, estamos perdiendo parte del territorio. O sea, hay que entenderlo. No es solamente el Esequibo que estos irresponsables y criminales prácticamente han entregado. Es que son tierras del territorio venezolano que se fragmenta, que se diluye, que se disuelve. Así es. Y la tercera dimensión, pues ya pasamos por las instituciones, pasamos por el territorio. La tercera dimensión es la dimensión, digamos, de la población. En el caso de la población, el indicador más directo es el que tiene que ver con las migraciones forzosas o con la salida de las personas de la zona en conflicto o en las zonas en disolución. Y bueno, y el caso venezolano es dramático, como lo sabemos. Tenemos más de 5 millones de migrantes registrados y aquellos no registrados que siguen saliendo. Y ahí hay un indicador, pero existen muchos otros. Mira, existen las migraciones internas, lo que está ocurriendo de muchas zonas del interior hacia Caracas, por ejemplo, que es donde hay algún mínimo de servicios, porque entonces tú tienes ciudades como Maracaibo, ahora lo que está ocurriendo en Barquisimeto, el tema del estado Lara es dantesco, estamos hablando de 10, 12 horas diarias sin luz. Totalmente. Tema de combustible y de gas. Claro, digamos, esos son los indicadores complementarios a todo esto. El Estado no es capaz de proveer los servicios básicos. Eso lo ha llamado la ONU como las condiciones para la seguridad humana. Garantizar las condiciones no solamente para que el ser humano sobreviva, sino para que pueda desarrollarse como ciudadano en un Estado. Nosotros todavía no hemos perdido, digamos, nuestra identidad como Estado, afortunadamente. Hasta allá no hemos llegado como nación. Pero en los estados fallidos, cuando la situación entra en crisis, lo primero o lo siguiente que puede pasar son los conflictos armados internos. Mira, en Venezuela tenemos 3 componentes que son sumamente serios y que hay que decirlo aquí. Por un lado, la Fuerza Armada perdió el monopolio de la fuerza y de la violencia, del ejercicio. ¿Se quitó el régimen
de manera intencional para dársela a grupos irregulares, además de la milicia, más estos grupos armados recientes. Sí, la negoció, probablemente, la negoció. Pero ese es un primer componente. Un segundo componente terrible es la pérdida del control territorial. Y un tercer componente es el manejo de los recursos naturales que producen riqueza o que producen dinero. Cuando estos tres elementos están en juego, están en el mismo espacio, las probabilidades de que surjan conflictos internos son altísimas. Altísimas. Y esto no, de nuevo, yo no quiero anunciar que esto es lo que puede pasar en Venezuela, pero tenemos las condiciones para que esto pase. Bueno, de hecho, las cifras que hablábamos hace unos días, entre enero y marzo, estamos hablando de más de 1.200 venezolanos asesinados, es decir, son cifras de cualquier que serían considerados de un conflicto armado en otro país. Ahora, dos cosas rápidas, yo tengo mucho que hablar contigo y se nos vuela el tiempo. Adelante. Y hay otra dimensión, que no es nada más el Estado fallido por todas esas, digamos, ataques de afuera o grupos que han penetrado, etcétera. Pero es que aquí el criminal está en el régimen. Entonces no es solo un Estado fallido, sino un Estado criminal. ¿Cómo se complementa o qué otra categoría existe? Porque yo no sé de otro lado en el mundo donde hoy existe una cosa como esta. Y bueno, de nuevo, como te digo, esos son modelos a veces estáticos frente a realidades muy dinámicas. En el caso venezolano quizás no encaja perfectamente en ninguna de estas definiciones. Muchas de ellas, por cierto, un poco en categorías un poco con mucho eufemismo, porque varias de estas organizaciones inclusive están en contra de que se les etiquete como Estado fallido, porque piensan que a partir de allí lo que se puede es dar una escalada de invasiones o ese tipo de cosas. Entonces, protegen, creyendo que cambiándole el nombre, por ejemplo, de fallidos a frágiles, las cosas cambian, ¿no? Pero la tragedia sigue y el drama está dentro de estos países. Ahora, lo que tú señalas en relación a los estados criminales, la violencia es uno de los indicadores directos de los estados criminales, como lo es la de los estados fallidos. En el caso venezolano, tenemos que hilar fino, porque, como tú bien dices, el propio régimen es promotor de la violencia y lo hace con dos intenciones. Lo hace primero con la intención de tratar de simular que tiene control sobre los espacios. Es decir, el régimen ejerce violencia represiva para simular control. Pero eso es simplemente un sistema de simulación, porque por debajo no lo tiene. Ve el caso de Petare, la Cota 905 y todos estos sitios donde tú ves que el régimen intenta retomar espacios que no puede retomar. Entonces tiene que utilizar estrategias. Imagínense, utilizan un plan para sacar otro plan. ¿Dónde está la institucionalidad allí? ¿Y dónde está la verdadera fortaleza? No existe. No existe. Ahora. Permíteme para terminar esta idea, y es que los estados criminales dan la apariencia de que son fuertes y de que pueden retroceder sobre sus propios pasos y tomar el control de las cosas. El Estado criminal venezolano no es así. El Estado criminal venezolano es un Estado en proceso de autodisolución, pero tiene una gran habilidad para gerenciar algo que hemos hablado tú y yo en el pasado, que son fenómenos emergentes. Es capacidad para gerenciar el caos. Y por eso es que da la apariencia de que tienen control sobre las cosas. Ahora, Alberto, yo quisiera que dedicáramos los minutos que nos quedan a plantearnos, ok, esta es la realidad. Habrán algunos organismos internacionales o algunos intereses nacionales que no quieren que esto se llame Estado fallido y muchísimo menos Estado criminal. Por las razones que tú dices, porque la conclusión es, esta gente hay que sacarla con fuerza. O sea, no con las elecciones o las negociaciones que todavía hoy esos mismos grupos que se hacen pasar por actores de oposición están entablando y tratando de operar con el régimen. Ahora, después que este régimen se entrega en los brazos nada más y nada menos que el régimen iraní. Por cierto, se dicen que en esos barcos, además de combustible, se acerca a este hemisferio mercurio rojo,
y otras sustancias que sirven para extraer minerales y oro en particular, que son altamente contaminantes. O sea, esto es, y dinero, hay mucha información de fuentes de seguridad que advierten sobre este nuevo vínculo ya totalmente destapado y descarado del régimen venezolano con Irán. ¿Cómo reacciona Occidente frente a esta escalada y a ese proceso de consolidación del Estado fallido en los términos que tú lo has descrito? O sea, ¿cómo reacciona y qué podemos hacer los venezolanos para acelerar ese proceso desde tu perspectiva? Sí, mira, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque la historia reciente y no tan reciente lo que ha dicho es que la comunidad internacional muchas veces reacciona tarde frente a escenarios de Estado fallido. Es decir, entran casi que a recoger los vidrios rotos una vez que se han dado unos conflictos inmensos, y lo hemos visto en Ruanda, y lo hemos visto en Sudán, y lo hemos visto en Afganistán, y lo hemos visto en una cantidad de veces, que la entrada digamos, de estas misiones, que hay que decirlo, son misiones de pacificación y estabilización y humanitarias, no son misiones bélicas. Es que no les queda otro remedio que entrar, porque es que si no... Multifacética en el sentido que tienen muchas áreas o dimensiones en las cuales actuar. Totalmente. Ahora, imagínate tú, un Estado que está perdiendo su territorio, su población y sus instituciones, que son digamos, los indicadores directos de su soberanía, ¿cómo puede pensar en elecciones? Imagínense, o sea, que la elección es una expresión de la soberanía, cuando estamos perdiéndola por otro lado. No puede haber soberanía popular si no hay soberanía nacional. Son dos dimensiones absolutamente. Ahora, mira, fíjate, nosotros los venezolanos tenemos que tener cuidado en esta zona gris, porque pudiera entenderse que entonces ya no hay nada que hacer y que al final las naciones terminan siendo fallidas y terminan cayendo como en una etiqueta allí y las mantienen y tratan es de estabilizarlas para que no entren en conflictos violentos, sino que como ya se perdió todo, entonces, bueno, mantengámoslas allí, pero no las saquemos de allí. Y fíjate, eso es lo que persigue el régimen venezolano. El régimen venezolano alimenta la tesis de quedarse como Estado fallido y criminal, pero estabilizarse en esa condición. Imagínense. Ellos, porque la gente cada día se mueren más venezolanos. No, pero no les importa. Al final no les importa. Les conviene, porque y fíjate, ni siquiera, María Corina, es una estabilidad del poder, porque el poder lo han tenido que negociar, porque el poder lo han tenido que fraccionar. Es la estabilidad de una hegemonía propagandística. Esa es la que defienden. Es decir, que ellos mantienen el poder cuando realmente lo han negociado por detrás. Quedan 3 minutos. Vamos a concentrarnos entonces cómo se rompe ese pseudo equilibrio inestable y cómo se obliga a los actores relevantes, aliados con Occidente y con Venezuela, a no caer en ese letargo, donde además hay que decir hay muchos actores externos que quieren mantenerlo por razones que uno no sabe, por plata, por temas ideológicos, por chantajes, ya se sabrá, ¿no? Ahí están todos los grupos de Puebla, las Internacional Socialistas, obviamente los grupos económicos que han hecho mucha plata, gobiernos que ahora se demuestra la corrupción, como en el caso del gobierno español y otros actores en Europa. ¿Cómo se rompe esa dinámica? ¿Cómo se acelera? ¿Cómo se construye entonces esa coalición de fuerzas liberadoras en los términos que tú lo planteabas? Sí, los venezolanos no podemos resignarnos a aceptar la estabilidad o la estabilización de un Estado criminal y fallido. Definitivamente no podemos. No podemos permitirlo. Y tenemos que levantar nuestra voz, y en este momento nosotros tenemos que exigir que utilizando la fuerza interna, es decir, utilizando a la población, utilizando el liderazgo político, utilizando el liderazgo ciudadano y la organización, por un lado, demostrar que nosotros somos capaces de restaurar nuestras condiciones reales de Estado, pero que solos no podemos. Y necesitamos este apoyo real, decidido, serio, institucional, organizado, de una misión de estabilización, paz, y además con características humanitarias urgentes para que
entre al territorio en conjunto con los venezolanos y poder retomar nuestro espacio. Fíjate algo, el régimen es el único obstáculo para esto, María Corina. El régimen tiene que ver qué hace, porque tarde o temprano Venezuela va a llegar a un extremo. Venezuela en el medio de América no puede estabilizarse como un estado criminal y fallido. Venezuela tarde o temprano va a tener que traspasar estas barreras para poder transformarse. Pues más temprano. Alberto, hace unos días yo envié un comunicado al mundo alertando sobre estas variables vinculadas a las manifestaciones del Estado fallido, del conflicto interno, y yo planteaba algo que he estado convencida hace mucho tiempo, que se han ido descartando todas las opciones. Aquí ya nadie puede creer. El que realmente quiere resolver el tema venezolano sabe que esto no es ni por elecciones, ni por falsas negociaciones, ni siquiera por quiebres internos en las Fuerzas Armadas que están penetradas hasta los tuétanos. Pero más recientemente, a raíz de esta operación Gedeón, yo creo que también quedó descartada la otra opción que quedaba, que era una iniciativa de fuerzas privadas, no institucionales, de aplicación desde afuera. Han habido voces que internamente dicen que ese fracaso, esa operación, demuestra que no es por la vía de la fuerza. ¿Cómo reaccionas tú ante eso? Yo ya lo he hecho, obviamente, pero quisiera escuchar tu posición. ¿Tú crees que eso ratifica o debilita una opción de fuerza real institucional de cara a la solución del drama venezolano y detener el sufrimiento de nuestra gente? Sí. Mira, yo creo que si algo dentro de todo el drama que significó esta operación Gedeón, si algo podemos rescatar de allí es que puso un debate sobre la mesa en que hay gente pensando y planificando que la solución en Venezuela es a través de la fuerza. Y eso dejó de ser un tema tabú. Yo comparto contigo en que esto no puede ser una operación ni de esa naturaleza ni de cualquier otra, porque no existen ni corporaciones ni individuos con la capacidad de asumir tal nivel de responsabilidad. Es decir, estos son operaciones multidimensionales o multifacéticas, como tú lo señalas, además que requieren de la colaboración de países aliados y que requieren un despliegue muy importante. O sea, estamos hablando de salvar a un país entero, salvar a 30 millones de personas que están en situación prácticamente de máxima fragilidad. Entonces, esto no lo puede hacer un grupo pequeño, ni lo puede hacer un grupo privado frente a esto. Esto requiere, la concertación de un grupo muy importante. Y esa es nuestra responsabilidad, convocarlo. Absolutamente, Alberto, a eso iba para cerrar, porque se nos acabó el tiempo. Te quería agradecer enormemente la claridad con la cual, la lucidez con la cual tú siempre intentado abordar temas que otra gente no quiere hablar, pero que al final los hechos han dado la razón. Y yo sí quiero decir algo, como generación, nosotros no tenemos otra opción que ponernos al frente de este proceso y acelerarlo. Aquellos que dicen, bueno, es que quizás los aliados no quieren o no están dispuestos en este momento, pues nosotros haremos que sí lo estén, porque al final se trata no solo de salvar Venezuela como nación, sino un tema medular para la seguridad hemisférica y para la seguridad nacional de cada uno de estos aliados. Yo estoy convencida que Occidente va a reaccionar. Obviamente se requiere interlocutores confiables y se han cometido muchos errores en la dirección política que ha dañado o postergado este proceso. Pero es el momento en el cual la sociedad venezolana asumamos todos que esto se está acelerando, que tenemos que actuar, decir la verdad por la calle del medio y que aquí los últimos acontecimientos han descartado todas las opciones y solo nos queda la posibilidad y a través de instrumentos como el TIAR, amparados en el R2P, la responsabilidad de proteger, lograr que estas fuerzas finalmente se den y que el régimen entienda que por su propio bien tienen que ceder, que tienen que rendirse e iniciar un proceso de transición genuina en el país que nos permita esa secuencia, rescatar el territorio, rescatar el Estado de Derecho y entonces poder expresar la voluntad de la ciudadanía a través de la soberanía popular y el voto. Yo estoy convencida que ese es el destino y que no vamos a cejar en nuestra lucha hasta lograrlo. Y tengo una enorme confianza en la sociedad venezolana, los venezolanos que estamos aquí, los que están alrededor del mundo, como es tu caso. Así que muchísimas gracias, Alberto, por acompañarnos el día de hoy. Y María Corina, un tema, nosotros no estamos convocando a ninguna guerra.
Aquí quien nos declaró la guerra fue el régimen. Nosotros estamos convocando a todo lo contrario. Esto no es una iniciativa belicista, todo lo contrario. Esto es una iniciativa para salvar un país que pide a Cristo ser salvado. Es una operación realmente de paz y que prevenga la muerte y la devastación en escalas que ni nos imaginamos. Muchísimas gracias, Alberto. Amigos, se nos pasó el tiempo. Quiero agradecer a Alberto Ray, como siempre, por su claridad, su valentía, y a cada uno de ustedes por estar con nosotros el día de hoy. Realmente hoy abordamos temas medulares, y a cada uno de ustedes quiero decirles que si en algo yo confío es en la fuerza de los ciudadanos, de los venezolanos, que tenemos un arraigo profundo en esta tierra, que soñamos con volver a encontrar cada una de nuestras familias y a construir una nación de trabajo, de excelencia, donde prevalezca el mérito, la justicia, la solidaridad, la luz, la alegría, y donde podamos reencontrar a cada una de nuestras familias de vuelta en su país. Hasta ese día no vamos a cejar en nuestra lucha y lo vamos a lograr. Dios bendiga a Venezuela y los espero el próximo martes contigo aquí en RCR. Gracias a todos. Cuídense mucho. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.